días con todos, sean bienvenidos. Vamos a continuar con nuestros estudios acerca del discipulado en la iglesia, creciendo juntos. Ya habíamos visto acerca de la necesidad del discipulado, habíamos hablado sobre la definición del discipulado, las motivaciones del discipulado, y el domingo anterior hablamos sobre los medios del discipulado, seguir ejemplos piadosos. En esta mañana vamos a hablar nuevamente sobre los medios del discipulado, enseñándonos unos a otros. La idea principal del estudio de hoy es que todos los cristianos están llamados a hablar la verdad en amor unos a otros, para ayudarnos a crecer en santidad. Uno de los principales medios por los que crecemos como discípulos es a través de las relaciones personales, en las que traemos las verdades del Evangelio para abordar los detalles de la vida. Oremos para comenzar. Te damos gracias, Padre, por esta mañana que permites reunirnos como iglesia, como cuerpo, Señor, para poder hablar de tu palabra, escuchar de tu palabra y aprender de tu palabra, Señor. Te pedimos que la enseñanza de hoy sea tocando nuestros corazones y nuestras mentes para poder cada vez ser más como tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Padre, a enamorarnos de tu Hijo, a enamorarnos de ti, enamorarnos de tu palabra, para poder enseñarnos los unos a los otros solamente tu palabra, Señor, tu consejo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos por favor al libro de Romanos, capítulo 15, versículos del 14 al 16. Romanos, capítulo 15, versículos del 14 al 16. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas lo he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Pablo escribe a la iglesia en Roma y aquí les dice que ellos tienen la capacidad de instruirse los unos a los otros, según el versículo 14. Esto es también para nosotros, ya que todos tenemos el mismo Espíritu de Dios en nosotros. Parece que Pablo les dice a los romanos que él confía en que ellos puedan instruirse los unos a los otros. Primero, para recordarles que, aunque él estaba exhortándolos firmemente, no era porque pensaba que no tenían suficiente conocimiento o habilidad. Y segundo, él quería motivarlos a hacerlo. En otras palabras, al recordarle que él estaba convencido de que ellos podían enseñarse los unos a los otros, Pablo estaba transmitiendo su expectativa de que todos en la iglesia se enseñarían los unos a los otros. Tal como hemos visto en Romanos, está claro que Pablo esperaba que todos los miembros de la iglesia se instruyeran los unos a los otros. En Efesios 4, Pablo da instrucciones más explícitas sobre este tema y aborda la manera en que toda la iglesia crece hacia la madurez. Vamos por favor al libro de Efesios, capítulo 4, versículos del 11 al 16. Efesios 4, versículos del 11 al 16.
Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Según este pasaje, la responsabilidad de un pastor es equipar a los santos para la obra del ministerio, según los versículos 11 y 12. Esto es diferente a lo que normalmente pensamos sobre el ministerio, ya que pensamos que los pastores son quienes ministran y el resto solo recibe de manera pasiva sus enseñanzas. Pero Pablo enseña que el propósito de la labor pastoral es equipar a todos para que puedan edificar el cuerpo de Cristo. Pablo dice que todos nosotros, esto es, cada creyente en Cristo, hemos sido llamados a alcanzar la unidad de la fe y la medida de la plenitud de Cristo, según el versículo 13. Y según el versículo 15, los medios por los que debemos creer en Cristo es a través de hablar la verdad en amor unos con otros. Basados en este pasaje, cuando Pablo menciona de seguir la verdad en amor, él nos tiene a todos en mente. Esto es, Pablo exhorta a cada uno de nosotros a hablar la verdad en amor a nuestros hermanos, miembros de la iglesia, para que puedan alcanzar la madurez en Cristo. El versículo 6 es clarísimo, donde dice que los miembros se ayudan mutuamente, según las actividades propias de cada miembro, y así el cuerpo se edifica en amor. La idea básica es que cada miembro de la iglesia debería buscar edificar a otros en la piedad a través de la enseñanza de la palabra y la aplicación de esta a sus vidas. Para la mayoría de nosotros, esto se hará de manera privada a través de relaciones personales o tal vez en grupos pequeños. Para otros significa enseñar en entornos más grandes y públicos, pero el asunto es que cada cristiano debe buscar activamente ayudar a otros a crecer a la imagen de Cristo, hablando la verdad en amor. En Tito 2 vemos un ejemplo de cómo seguir la verdad en amor, según Pablo nos ordena en Efesios 4. En este capítulo Pablo le dice a Tito lo siguiente. Vamos al libro de Tito, capítulo 2, versículos del 1 al 8. Tito, capítulo 2, versículos del 1 al 8. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, que enseñen a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes
a que sean prudentes, prestándole tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Pablo le dice a Tito que exhorte a las mujeres mayores a ser reverentes, no calumniadoras ni esclavas del vino, según el versículo 3. La tarea especial que les da con respecto a las mujeres más jóvenes es que enseñen a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, según los versículos 4 y 5. En otras palabras, las mujeres de más edad deben de discipular a las mujeres más jóvenes, enseñándoles a llevar a cabo fielmente las responsabilidades que Dios les ha encomendado como mujeres. En el versículo 6 llama a los jóvenes a ser prudentes, y a Tito le dice que debe ser ejemplo de buenas obras y en la enseñanza. En el versículo 7, esto hará que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de nosotros, según el versículo 8. Los hombres mayores también deben cumplir con la enseñanza y el ejemplo, como vemos en algunos versículos. En Efesios 5, del 25 al 32, nos dice que los hombres que son esposos deben de amar a sus esposas como Cristo ama a la iglesia. En Efesios 6:4, los hombres que son padres deben de criar a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Y en Colosenses 3:21 dice que no deben provocarlos a ira. En Primera de Tito 5:8 nos dice que los hombres deben de trabajar diligentemente para suplir las necesidades materiales de su familia. Un buen resumen de estos pasajes que enseñan sobre cómo debemos de crecer en piedad se encuentran en estas líneas. Debemos crecer en piedad enseñando y siendo enseñados por los hermanos creyentes. Todos deberíamos compartir continuamente la palabra de Dios unos con otros para que todos crezcamos en santidad. Te damos gracias, Señor, porque por medio de tu palabra nos has enseñado que debemos ser diligentes en estudiarla y en amarla para poder enseñar a nuestros hermanos. Ayúdanos, Señor, a ser ejemplos para nuestros hermanos y también a recibir sus enseñanzas de manera piadosa, Señor, de manera honesta, no pensando, Señor, que nosotros tenemos la razón, sino más bien escuchando tu palabra a través de nuestros hermanos y hermanas. Ayúdanos, Padre, a ser diligentes en estudiar tu palabra cada día, para que tu Espíritu Santo sea quien nos enseñe a través de ella. Queremos, Señor, crecer, como dice tu palabra, en unidad, en amor, como un cuerpo, Señor, ayudándonos los unos a los otros, llevando las cargas de los unos de los otros, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén.